Ya estamos con Almudena Negro, diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Almudena, un placer, ¿cómo estás? Pues encantada de estar con vosotros, como siempre, Hugo. ¿Qué preguntas me haces? Bueno, nosotros sí que estamos encantados de tenerte y sobre todo para que nos comentes una nueva medida estrella de Ayuso y es ajustar el IRPF a la inflación y hacer que, bueno, pues un madrileño que tenga un salario de unos 40.000 euros menos, etcétera, pueda llegar a ahorrar 300 euros, lo cual, vamos, es un pastizal. Es una medida que, por cierto, Pedro Sánchez no quiere aplicar en el gobierno de España y que, sin embargo, pues a contracorriente, como siempre, Ayuso aplica políticas liberales que benefician a todos. Bueno, es que tenemos un gobierno de España al que no le importa para nada la prosperidad de los Sí, sí. ciudadanos. En la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso está pensando precisamente todo el día en los madrileños. Hay que explicar qué es esto de la deflactación, ¿no? Porque lo oyes y dices, ¿esto qué es? ¿Qué va a pasar? Pues es muy fácil. Todo el mundo sabe que a final de año hay una subida de IPC oficial y en función de eso se suelen subir los salarios. Sí. ¿Qué es lo que pasa cuando te sube el salario? Pues que puede suceder no solo que se te grava en el IRPF sobre una base imponible mayor, porque en teoría ganas más, sino que además eso te puede suponer una subida de tramo de impuestos. Es decir, te puede pegar Hacienda un buen palo luego en junio. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la comunidad? Deflactar. Es decir, que esa subida de sueldo va a suponer también, no va a suponer una subida en el tramo, sino todo lo contrario. Con esos 40.000 euros que tú decías que puede estar ganando alguien, una subida, pongamos, que a Sí. final de año estamos en el 5% de IPC, que yo creo que va a ser mucho más. Pero bueno, imagínate, en el Sí, sí, sí. 5% sería subir del tramo del 15% que hay que pagar de impuestos al 15,71. Es decir, es una subida de impuestos y además en un momento en que las familias con el mismo dinero pueden comprar muchas menos cosas. Si no te suben el sueldo en relación al IPC, que hay casos en los que no sucede, lo que sería es que tú pagarías en lugar del 15% un 14,25. Es decir, estamos hablando de una bajada de impuestos, una vez más, de Isabel Díaz Ayuso, que lo que está pensando es que la gente con su dinero, que con su esfuerzo se gana, se lo gaste en lo que quiera y no en lo que dicen los políticos que hay que Claro. gastarlo. Y frente a eso, pues tenemos a Sánchez, al que no le gusta nada bajar impuestos. Hoy nos hemos enterado por los medios que piensa volver a subirlos en el año 23. Un presidente de gobierno cuyos indicadores todos y cada uno son rebatidos y que tenemos un país, yo hoy leía que estamos batiendo el récord de la OCDE en presión Sí, fiscal. De sí. nuestro salario de media estamos pagando un 39% de lo que con nuestro esfuerzo nos ganamos en impuestos frente al 34,6% de media que se Sí. paga en la OCDE. Y es más, es que el año 21 hemos sido el país donde más ha subido la presión fiscal. Aquí es que algunos nos piden que seamos austeros y nos apretemos el cinturón y no vayamos en coche, sino que vayamos en bici si sube la gasolina y cosas por el estilo, mientras siguen manteniendo los 22 ministerios, los viajecitos en Sí. Falcon y no están dispuestos a bajar ni un euro de gasto público. Me está viniendo a la cabeza el índice que publica cada año la Fundación Civismo, el think tank liberal, en donde yo también en su momento he sido investigador junior, y siempre publica ese índice en el que nos dice cuánto tiempo estamos trabajando para Hacienda. Y es que trabajamos más de medio año para Hacienda. O sea, es una cosa verdaderamente increíble. Estamos trabajando en torno a 5 o 6 meses para Hacienda. O sea, todo lo que ganamos va para Hacienda. O sea, es alucinante. Bueno, es que está claro que impuestos tiene que haber porque hay que pagar la Claro. defensa, hay que Sí, pagar la sí. seguridad, hay que pagar la justicia. Pero llega un momento en que estamos pagando impuestos verdaderamente Sí, confiscatorios. sí. Es que están expoliando. Y fíjate, un 39%, casi un 40% de lo que trabajas va para pagarle el Falcon a Pedro Sí, Sánchez, sí. entre otros gastos. Eso es confiscatorio, no puede ser. Yo casi, fíjate, la edad media esta que está tan denostada, ahí tenían el diezmo, casi dan ganas de volver a la edad media, ¿no? Sí, sí, es verdad. Bueno, Es que vamos a es tremendo. cambiar.
Vamos a cambiar de tema, Almudena. Vamos a hablar de Telemadrid, que yo creo que, vamos, que está haciendo un trabajo brutal. Es decir, las audiencias así lo respaldan. Hace poco, con la Semana Santa, pues, bueno, obtuvo récord en audiencia Telemadrid, lo está haciendo francamente bien. Pero yo creo, sinceramente, que hay un pequeño problema, y es que no hay elecciones sindicales, que llevan 10 años sin convocar en Telemadrid elecciones por parte de los sindicatos. O sea, es una anomalía absoluta, yo creo. Bueno, es que esto es increíble. ¿Alguien se imagina que Isabel Díaz Ayuso, porque no le gusta que vaya a entrar Podemos en la Asamblea en 10 años, no convoca Claro. elecciones? Bueno, pues esto es lo que está haciendo la aristocracia sindical de Telemadrid. Pero es que además sistemáticamente te dicen, ya vamos a convocar, ya vamos a convocar. Siempre es mentira. Han puesto todo tipo de excusas para no convocar. Primero el ERE, luego que si hasta que no haya reversión del ERE, que no la va a haber, porque lamentablemente en Telemadrid hubo que hacer un ERE porque era inviable Claro. económicamente. Pero es que luego la última fue el año pasado, que claro, es que el COVID. Y entonces no podían hacer elecciones. Bueno, estamos en el mes de junio, ellos habían prometido que después de 10 años iban a convocar en enero. Aquí no hay elecciones a la vista. La aristocracia sindical de Telemadrid sigue sin dejar hablar a los empleados de Radio Televisión Madrid. A mí esto me parece un verdadero escándalo que debería abrir portadas. 10 años sin elecciones en una empresa pública. Los sindicatos. Claro, y Por eso, cierto, con sí. comisiones obreras a la cabeza, porque el Claro. responsable de comunicación de comisiones obreras es el presidente de ese, para mí, ilegítimo comité de empresa. Claro, el miedo que tienen, entiendo, es que entre un sindicato independiente o que los porcentajes que tiene cada uno pues se reduzcan, ¿no? Es decir, haya un cambio, digamos, de dirección sindical, por así decirlo. Y eso es el miedo que tienen los sindicatos, es que viven al final de la mamandurria, punto. Y si la agota esa mamandurria pública, pues a ver qué hacen de su vida, claro. Bueno, es que tienen el caso que ahora mismo el número de liberados sindicales va en función del número de empleados que había en Claro, Radio Televisión antes del ERE de hace 10 años. Con lo cual, evidentemente, les corresponderían muchos menos liberados sindicales, pero es que además no descartes que haya otros sindicatos que consigan entrar en Radio claro. Televisión Madrid. Con lo cual, efectivamente, a gente como a uno que le llaman el OVNI, porque lleva 20 Sí, años de sí. liberados sindicales, a Mariano, y nadie sabe quién es porque no pisa la casa, pues a lo mejor se tiene que poner a trabajar. Y esto es algo que tanto a los Claro. sindicatos como a Lilith Bestringe no les gusta nada, ¿no? Bueno, a ver si hay elecciones. Desde luego, el trabajo que se está haciendo en Telemadrid, como decíamos antes, es fascinante. Tú también lo conoces muy de primera mano, Almudena. Yo también lo conozco de primera mano. Y la verdad que hay profesionales como la copa de un pino en Telemadrid. Pero es una desgracia eso, como siempre, que los sindicatos estén obstaculizando las innovaciones, estén obstaculizando pues las mejoras que podría haber en Telemadrid. Es una desgracia. Bueno, y para concluir, Feijóo se va a convertir ya finalmente oficialmente en senador. Va a poder, bueno, pues dar o estar en ese cara a cara con Pedro Sánchez cada mes, si es que va, porque Pedro Sánchez, lo que viene siendo las sesiones de control, a Pedro Sánchez no le gusta demasiado, ¿no? Entonces hay incluso meses que hasta no pasan ni por el Senado. Pero bueno, en teoría, mes tras mes podría debatir cara a cara Feijóo con Pedro Sánchez, lo cual le vendrá muy bien para incluso mejorar en las ya buenas encuestas que de forma tendencial están mostrando ese efecto Feijóo. Bueno, has puesto el dedo en la llaga. Es que tenemos Sí. un presidente de gobierno que desprecia las instituciones como buen autoritario que es. Hay meses que no pasa por el Senado, pero es que acuérdate lo que sucedió en pandemia, que daba la espalda al Congreso y anunciaba las Sí, cosas en sí. ese halo presidente que se montaba en los medios de comunicación. Yo estoy deseando que haya un debate del Estado de la Nación para ver cómo Feijóo le moja la oreja a Pedro Sánchez, porque se va a mojar. Tenemos un presidente que es un absoluto desastre y por otro lado, vamos a ver, porque yo me temo lo que tú bien has apuntado, que Pedro Sánchez se va a borrar del Senado con tal de no confrontar con alguien moral e ideológicamente muy superior a él. Desde luego hay pánico en la Moncloa, con Alberto Núñez Feijóo, con ese tándem, bueno, pues que se consolidó ya en este congreso de este pasado fin de semana en Madrid, ese tándem Ayuso-Feijóo. Hay muy buena sintonía, lo cual yo creo que es importantísimo que un partido tan importante como es el PP de Madrid, pues esté, bueno, pues bien que haya sintonía con el PP a nivel nacional. Desde luego, esto generó y genera y generará pánico en la Moncloa, en el gobierno.
Bueno, están en modo pánico. De hecho, ahora tienen el desafío de las andaluzas y en Sí, sí. Ferraz están muertos de que Juan Espadas se quede por debajo del millón de votos en Andalucía. Por mucho que intenten vender encuestas de que igual gobiernan, de que tal y cual, lo cierto es que están en modo pánico. Yo creo que en el Partido Socialista, internamente, por lo que me cuentan, sabes que soy periodista además, Sí, 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 por lo sí. que me va contando, empiezan a dar por descontado que van a perder las próximas elecciones generales. Es más, es que está en duda que Pedro Sánchez concurra como candidato. Almudena Negro, un placer, como siempre, tenerte aquí en Pista Digital y ya sabes, es tu casa. Abrazo grande.